Bienvenidos a todos y todas a la última entrevista en esta serie que estamos haciendo en celebración de la publicación de la colección Fogata. Y hoy tengo el gran placer de conversar con mi querida amiga y colega Ana Rubio. Ana ha sido parte de IFAC desde el inicio y ahora es la representante en América Latina para nuestro trabajo. Es una facilitadora extraordinaria con mucha experiencia con grupos de todo índole. Y para mí lo que más reconozco de Ana y sus capacidades, entre sus muchas capacidades, es que es muy atrevida. Trabaja con grupos que presentan muchos retos y ni modo, se mete. Hola, Ana. Para mí es una alegría enorme poder colaborar en esta etapa nueva, siempre trayendo tus innovaciones que nos alegran tanto la vida, a los facilitadores. Gracias, Ana. Y dinos, ¿de dónde nos estás comunicando? ¿Dónde estás ahora físicamente en el planeta? Estoy en Uruguay, en Las Toscas, que es un pequeño balneario hacia el este de Montevideo, a 50 kilómetros de Montevideo, sobre el mar, sobre el río de la Plata más precisamente, y bueno, y estoy aquí comunicándome desde el sur del sur. Ana está hablando desde Uruguay y yo desde México. En contraste con las demás entrevistas, esto fue pregrabado porque, bueno, es bueno y no tan bueno, porque Ana, en la semana de las demás entrevistas, va a estar fuera. Ana, ¿dónde vas a estar? Voy a estar en Mozambique, donde voy a dar el tercer módulo de la certificación internacional de facilitación profesional para un grupo de 23 técnicos de los programas de la GIZ alemana en Mozambique, en ese país. Así que lo vas a hacer. Y impartes esta capacitación en portugués, ¿verdad? Sí, imparto la capacitación en portugués y como te decía, este ya es el tercer módulo. Así que tenemos la profunda alegría de que vamos a tener a 23 facilitadores certificados por IFAC del otro lado del mundo, que es una emoción súper grande y han hecho un trabajo muy lindo porque son todas personas muy involucradas en proyectos de desarrollo y lo están utilizando, todo lo que aprendemos, lo que compartimos y aprendemos juntos, lo utilizan y realmente es emocionante. Así es, y nos lleva a realmente el corazón del asunto en relación a la colección Fogata y cómo se dio ese conjunto de ese acervo de información y para quién está dirigida. No sé si tú te recuerdas desde el inicio, desde el 2004, cuando empezamos a publicar Fogata. Desde tu punto de vista, ¿cuál fue el impulso de hacerlo? ¿Por qué dedicamos tanto esfuerzo a buscar y traducir y publicar esos artículos? Yo creo que lo que estaba en ese momento y la necesidad era de abrir un espacio para todos y facilitadores que podían compartir sus secretos, compartir algo, su pasión, y de alguna forma la creación de IFAC y la creación de Fogata fue como una plataforma puesta al servicio de la comunidad de facilitadores de habla hispana, reconociendo que hay mucho en inglés y que necesitamos abrir la puerta y mejorar y profesionalizar a todo lo que tiene que ver con América Latina. Yo creo que yo tengo ese recuerdo. A ver, tú vea que de verdad qué es lo que había atrás, ¿no? Lo que estamos hablando ahora, eso de qué hay por detrás de este impulso y de este deseo.
Sí, a mí me encanta las historias de los orígenes de cosas, de dónde vienen y por qué en esa forma, en ese momento. Y es cierto, Ana, lo que estás diciendo, que cuando yo llegué por primera vez a América Latina, a México, precisamente en el 95, había mucho interés en el tema de facilitación de grupos, pero poca información. Entonces, de repente descubrí todo un continente de personas que no conocía y el idioma tampoco, pero donde había un deseo, un hambre para entender más, porque como en todo el mundo, la gente estaba intentando organizarse en grupos, trabajar en grupos, llegar a acuerdos, implementar cambios para, para un mundo mejor, pero se enfrentaron con todos esos desafíos que todos nos enfrentamos en cada idioma, en cada país, de los desafíos de trabajar en grupo. Y entonces el impulso fue, bueno, desde mi parte, responder porque sí traía algo de experiencia y conocimiento y luego ir buscando con quién más podemos intercambiar conocimientos. Entonces había un impulso muy fuerte de intercambio, gestión de conocimientos, pero más que otra cosa, compartir conocimiento. ¿Y qué desafíos encontraste en este camino de crear? Porque realmente es increíble la colección. Tiene un acervo de conocimientos brutal. ¿Con qué desafíos te enfrentaste, ¿no? Para crear esta colección? Bueno, la creación inicial, una cosa que fue una bendición, no tanto desafío, es la generosidad de los autores en todos lados, los de habla hispana y de los de inglés. Cada uno, yo cuando encontré algo por escrito interesante y me puse en comunicación con el autor o la autora, pidiendo permiso para publicarlo en nuestra publicación en línea, Fogata, ni una persona en ningún momento me negó la petición. Una disposición de colaborar y de compartir impresionante. Este fue comprobado a la hora de querer recopilar todos estos artículos que aparecieron en distintos momentos y ponerles en un solo documento, que es la colección Fogata. Aquí tengo la portada de la versión impresa. Y como puedes ver, son más de 30 colaboradores que prestaron sus artículos, su conocimiento. Entonces, fue la parte fácil. Ese no fue el gran desafío porque la información existe y facilitadores, yo creo que casi por naturaleza, somos generosos en ese sentido y además queremos más colegas. Quiero regresar al tema de de la red de facilitadores, pero el desafío principal, bueno, tenía una solución fácil, pero traducir todo en un español como pan latinoamericana fue un desafío, porque casi la mayoría de los artículos, incluyendo los míos, fueron escritos al inicio en inglés, pero por suerte contamos con una traductora profesional de excelencia de Argentina, vecina tuya, que tiene una capacidad de buscar, tiene una sensibilidad de reconocer cuando una frase es muy colombiano, uruguayo, o se entiende perfectamente en México, o no en otro lado. Entonces, no fue exactamente desafío, pero fue muy importante realizar buena traducción de temas que
a veces no tienen una traducción muy obvia en español. Interesante, buenísimo. Entonces, un poco, y de alguna forma lo empezaste a decir, pero está bueno esto de enfocarnos a quién es que va dirigido realmente, ¿no? Cuando tú ahora lo estás compilando todos juntos, que es interesantísimo poderlos ver juntos y ordenados, ¿no? Es una maravilla, una donación genial. ¿Quién te imaginas que es el público? Ah, sí, qué bueno, gracias Ana. Yo visualizo este tesoro de información, como bien dices, y ahora está ordenado por temas, facilitación, y dentro de facilitación muchas subcategorías, habilidades, desafíos, técnicas, no sé, muchos temas dentro de facilitación. Otra categoría muy gordo es reuniones de trabajo, todos los detalles de cómo organizar esto. Y otra es el tema de procesos participativos. Pero ¿quién lo imagino usando esto y aprovechando de la información? Son aquellos que trabajan con grupos, aunque, bueno, obvio que gente que se identifican como facilitadores es como una enciclopedia para ellos. Uh, pero también para personas que nunca recibieron nada de capacitación en facilitación de grupos, pero les toca y enfrentan dificultades. ¿Qué hago con desviaciones en la agenda? ¿Qué hago cuando alguien se pone muy como terco y no suelta su posición? ¿Qué hago hay dos grupos polarizados? ¿Qué hago cuando una persona quiere dominar la conversación? Muchos temas de este tipo que únicamente empiezan a ser importantes cuando empiezas a trabajar con grupos y ves, ¿qué hago aquí? Entonces yo veo esto como una referencia. Yo puedo imaginar que el libro gordo que acabo de, los que lo consiguen en versión impresa, lo van a tener como referencia como el diccionario o enciclopedia o algo, y pueden consultarlo cuando se necesite, pero igual va a aparecer en formato de libro electrónico y con toda facilidad de buscar un tema y con un hyperlink ir directamente a ese artículo. Y la tercera opción es conseguirlo en versión PDF, que uno puede imprimir los artículos que uno quiere o ir consultándolo desde la compu. Entonces, pero lo que yo lo veo como parte de una caja de herramientas de facilitadores de grupos, donde sean. Entonces, estabas diciendo que además de los facilitadores que ya se reconocen como tales, ¿crees que el público también son aquellos que se enfrentan a un grupo hoy? ¿Es así? Exacto. Se enfrentan a un grupo y puede ser un equipo de trabajo dentro de una misma organización o empresa, puede ser un grupo comunitario con quien con que están trabajando como en un proceso de desarrollo local o lo que sea, y puede ser en la comunidad, la vecindad. Todas las personas que viven en condominios y tienen esas reuniones que por lo general son horrorosos de vecinos de condominios. El mundo está lleno de oportunidades para practicar y desarrollar las competencias de facilitación. Para mí, si podría mover la banderita mágica y cambiar algo en el mundo, yo pondría buenos facilitadores de procesos en cada grupo.
Ay, qué bueno, qué bueno. Y entonces, ¿cuál te imaginas que es el resultado? ¿Qué es lo que esperás, no? Que, que pase con estos artículos que hoy de alguna forma van a ser relanzados al mundo. Mm, bueno, bueno, obvio quiero que la gente compren el libro en cualquier formato que les conviene, pero más que esto, quiero que sea otra llamada a esta tribu, esta comunidad de facilitadores, los Mm. experimentados y los que son nuevos a, la, a la actividad. Este es parte de lo que espero sucede, que nos animamos de vuelta a reunirnos, comunicarnos y, y colaborar juntos para promover estos, ¿cómo es que son? Son competencias que realmente, desde mi punto de vista, el mundo los necesita. ¿Qué opinas tú? ¿Qué hacemos? Si, digamos que hay una gran recepción y todo el mundo le encanta el libro, pero luego ¿qué? Uy, tenemos que trabajar. Yo, primero una cosa que a mí me sucede, que me venía ahora de compartir con con la colección Fogata, yo soy una usuaria muy habitual y recurrente y una investigadora, así voy descubriendo perlas, tesoros de cada artículo, ¿no? No es cada uno me trae en cada momento un saber que hace sentido a lo que tengo por delante y eso me parecía lindo compartirlo. Y a mí también me conmueve pensar que que esto es como un nuevo lanzamiento, se está no solo por el formato, porque está ordenado, por todo este apoyo de las entrevistas y la generosidad de todos los facilitadores que han colaborado y contribuido en esta publicación, me parece que como IFAC tenemos ahí hay un llamado y en realidad me parece que sí estamos prontas para dar respuesta, ¿no? ¿Tú qué opinás, Bea? ¿Cómo vamos a dar respuesta a lo que vamos a Bueno, mover? bueno, eh, una idea que tengo y es otro proyecto, pero es crear un tipo de fogata virtual, ¿no? Un espacio virtual donde podemos llevar a cabo un intercambio más enseguida, un espacio para contener o enfocar tal vez el interés que sabemos existe. Eh, Tú y yo que hemos capacitado a personas en cada país prácticamente en toda América Latina, sabemos que hay, tenemos colegas ahí. Y cómo ponerles en contacto uno con el otro y con nosotros. Entonces yo creo que yo tengo una vaga idea y sugerencias de la audiencia, bienvenidos, de hacer un tipo de, mm, no es exactamente club ni es exactamente membresía, pero hay un espacio virtual para esa red, ese tribu de facilitadores. Es todo lo que tengo pensado ahora. Ah, me parece genial y realmente sí creo que hay muchos más facilitadores por descubrir que tienen tesoros para compartir y que sería súper lindo eh, que esa fogata virtual y ese gran fuego anime nuevamente a todos nosotros, ¿no? A los que estamos creyendo y trabajando para que los grupos funcionen un poco mejor y que el círculo de personas pueda tomar mejores decisiones y ser más felices, ¿no? Creo que sí. Muy buen resumen, Ana, gracias. Bueno, con eso creo que podemos ir cerrando esta última entrevista en español de este proceso de lanzamiento de la colección Fogata. Dado que este fue grabado previamente, eh, eh,
toda la información de cómo se puede conseguir la colección va a aparecer en pantalla después cuando Ana y yo terminamos, y también nuestros, como contactarse con nosotros. Pero lo que podemos decir como desde el corazón es que para nosotros es un honor, es un placer, es un regalo trabajar y conocer a todos los colegas que andan por ahí, y esperemos verlos pronto en el camino virtual o físico, real. Muchas gracias, Ana. Eso, gracias a ti, Bea. Y adelante, a seguir encendiendo fuegos. Adelante, gracias. Espero que hayas disfrutado la entrevista y también espero que estás deseando tener más oportunidades de aprender de facilitadores experimentados como los que están en estas entrevistas. Si es así, tengo muy buenas noticias para ti. La colección Fogata, una completa guía de referencia para facilitación y cambio, va a estar disponible a partir del 12 de mayo. Este compendio de información útil, escrita por expertos activos en el campo, brinda los consejos prácticos e inspiración que necesitas cuando estás trabajando con grupos. El material está organizado según nuestros temas favoritos, como facilitación, reuniones efectivas, procesos participativos, conflicto, consenso, liderazgo y otros, para que puedas encontrar lo que buscas fácilmente. La colección de Fogata te dará respuestas a tus preguntas sobre cómo lidiar con los desafíos de trabajar con grupos, herramientas para hacer que tus procesos grupales sean más participativos, e inspiración sobre el papel del facilitador y cómo ayudamos a que el cambio sea posible. Es un poco como tener un coach personal en la punta de tus dedos. La colección de Fogata se presenta en 3 formatos: carpeta impresa, ebook y PDF. Todos contienen la misma información y puedes obtener tu copia de la colección de Fogata a precio especial de lanzamiento si la compras antes del 30 de mayo. Agrega la colección de Fogata a tu caja de herramientas de facilitación a partir del 12 de mayo.